las jubilaciones administradas por la ANSES experimentarán un aumento por movilidad significativamente inferior a la inflación, mientras el gobierno realiza fuertes ajustes en el gasto previsional. Hola jubilados y pensionados de ANSES, gracias por ver este informe. Por favor, no te pierdas ningún detalle, ya que es muy importante que conozcas todo lo que está pasando con las jubilaciones y los jubilados. No olvides de dejarnos un me gusta y ayúdanos compartiendo este informe. La divulgación de un dato oficial confirma que el reajuste según la fórmula rondaría el 30%, aunque no ha habido ningún anuncio por parte del gobierno y persiste la incertidumbre sobre el futuro de los bonos. Además, en enero, las erogaciones del sistema ajustadas por precios registraron una caída interanual del 32.5%. La fórmula de movilidad, vigente desde 2021 y aprobada durante la administración anterior, establece un reajuste para las jubilaciones del Sistema General de la ANSES que no alcanzaría el 30% para marzo. Como resultado, si no se produce una significativa recomposición adicional, los saberes profundizarán aún más la pronunciada caída del poder adquisitivo que han experimentado en los últimos años. Este nivel de reajuste de los ingresos provocaría una pérdida de alrededor del 20% de la capacidad de compra en solo un trimestre, tras un año en el que se registró un deterioro que osciló entre el 14.2% y el 37.4%, dependiendo del monto percibido. El dato del índice de movilidad, anticipado días atrás por La Nación, se confirma luego de conocerse en la tarde de este viernes el desempeño de los salarios en diciembre según el índice elaborado por el INDEC, que forma parte del cálculo. En realidad, a pesar de conocer todas las variables que componen el cálculo establecido por la Ley 27.705, el gobierno aún no ha realizado ningún anuncio respecto al porcentaje de aumento que efectivamente tendrán los ingresos, ni ha abordado qué ocurrirá con los bonos que los jubilados y pensionados de menores ingresos han estado recibiendo de manera continua desde septiembre de 2022. Desde que el gobierno asumió el cargo, no ha habido ninguna modificación en los montos cobrados por los jubilados de la ANSES. A pesar de la inflación del 25.5% en diciembre y aproximadamente del 20% en enero, en febrero actual se está percibiendo la misma cantidad que en esos meses, mientras persiste la indefinición sobre lo que sucederá durante el resto del año. En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó esta semana que en enero se logró el equilibrio financiero en las cuentas públicas, destacando el papel significativo que tuvo la reducción de las jubilaciones y pensiones. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, OPC, en términos reales, ajustados por inflación, el gasto en jubilaciones y pensiones en enero fue un 32.5% menor que en el mismo mes de 2023. La variación trimestral de los salarios es uno de los componentes clave de la fórmula de actualización de los saberes. El otro componente es la evolución interanual en un trimestre de la recaudación de impuestos destinados a la ANSES, medida por beneficio. Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, dio a conocer la variación del índice de salarios correspondiente al último mes de 2023, que fue del 8.9%. Por lo tanto, en el cuarto trimestre, que es el periodo de referencia para calcular el aumento de haberes de marzo, la variación de ese índice fue del 28.67%, muy por debajo del aumento de los precios al consumidor, que alcanzó el 53.3% durante el mismo periodo. Con base en el dato reciente, el economista especializado en seguridad social Sergio Rottenschweiler estimó que el aumento por movilidad sería del 26.9%. Por otro lado, según el economista Rafael Roffman, investigador de protección social en el CIPEC, el ajuste estaría alrededor del 29.5%. Los economistas del IERAL de Fundación Mediterránea estimaron que el aumento sería del 27.9%, según lo indicó Marcelo Capello al matutino La Nación. Con estos niveles estimados de ajuste, el haber mínimo, que actualmente es de 105.713 pesos, se encontraría en un rango de entre 134.000 pesos y 137.500 pesos. Mientras que el haber máximo, que ha sido de 711.346 pesos desde diciembre hasta este mes, sería de entre 900.000 pesos y 925.000 pesos, valores en bruto.
el ingreso básico quedaría significativamente por debajo de lo percibido actualmente por aquellos que reciben esa prestación, a la que se suma un bono mensual de 55,000 pesos. Por lo tanto, quienes se encuentran en este grupo completan un ingreso mensual de 160,713 pesos, en bruto, y de 157,542 pesos en términos netos. Con un aumento entre el 26,9% y el 29,5%, el ingreso después del descuento al PAMI para aquellos con el haber mínimo sería aproximadamente de entre 130,000 pesos y 133,000 pesos si solo se mantiene el haber propiamente dicho. Por esta razón, el gobierno debe definir qué sucederá con el bono, por ejemplo, si lo incluirá en los haberes y si también compensará a aquellos con ingresos ligeramente superiores al mínimo, quienes hasta ahora no han recibido compensación por la significativa pérdida del poder adquisitivo. Si se confirma que los jubilados solo experimentarán una recomposición de ese nivel, entonces en el primer trimestre sufrirán una pérdida de poder adquisitivo que rondaría el 20%. Según la edición más reciente del Relevamiento de Expectativas de Mercado, REM, del Banco Central, los economistas estiman, en promedio, que la inflación alcanzaría alrededor del 60% entre enero y marzo. Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo se produce cada mes. Aunque la ley contempla actualizaciones trimestrales, los precios cambian día a día. Solo en enero, un mes en el que se estima que la inflación rondó el 20%, la pérdida del valor real de lo percibido por los jubilados y pensionados habría sido cercana al 17%. Desde septiembre de 2017 hasta finales de 2023, los ingresos acumularon caídas que oscilaron entre el 26,2% y el 55,4%. El cálculo actual de las jubilaciones se ve afectado por las diferencias en las estimaciones sobre el porcentaje de movilidad, que se deben a la complejidad y falta de transparencia de la fórmula establecida por ley a fines de 2020, con el impulso especial de la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner. Ella influyó para que se aprobara una modalidad de actualizaciones similar a la que había regido durante su gestión, pero luego fue modificada debido a que, dependiendo del contexto económico, no era sostenible. Para el cálculo actual, es necesario realizar una corrección de datos para evitar que el resultado se vea alterado por las modificaciones normativas en los impuestos cuya recaudación integra la fórmula. En este cálculo se considera uno de dos índices de salarios, el RIPTE, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, o el mencionado por el Instituto Oficial de Estadística, que incluye ingresos del segmento informal. De estos dos índices, se utiliza el que arroje la mayor variación en el periodo de referencia. Para el último trimestre de 2023, que se toma en cuenta para la movilidad de marzo, el informe del INDEC muestra una variación del 28,67%. Por otro lado, el RIPTE arrojó una evolución muy similar, del 28,59%, según la publicación que incluyó el dato de diciembre y que estuvo disponible en la página oficial argentina.gov.ar durante la tarde del martes pasado. Sin embargo, posteriormente se eliminó la publicación referida al último mes de 2023 del sitio web, y hasta el momento del cierre de esta nota, no se ha proporcionado una explicación de los motivos, a pesar de las consultas de la Nación. La política de bonos implementada por el gobierno de Alberto Fernández ha generado importantes distorsiones y ha achatado la pirámide de ingresos jubilatorios, en detrimento de aquellos que más han aportado al sistema. Actualmente, con haberes brutos que superan en más de un 55% al mínimo y que, sin embargo, siguen siendo bajos, aproximadamente 165,000 pesos, se recibe prácticamente la misma cantidad en mano que teniendo el haber básico. Esto ocurre en un contexto de ingresos reales a la baja, lo que implica que se decide de manera discrecional quienes sufren más que otros. Sin precisiones hasta el día de hoy, después de conocerse el dato del índice de salarios de diciembre, no está claro qué sucederá en marzo ni durante el resto del año con los haberes. La primera propuesta del gobierno de Javier Milei, incluida en el texto original de la Ley de Bases, fue eliminar la fórmula de la Ley 27.705, la actual, y permitir el otorgamiento de aumentos discrecionales y por decreto. Además, se solicitaba al Congreso otorgar facultades al Poder Ejecutivo para aprobar en algún momento, sin definición de plazo, una nueva fórmula que rigiera de manera permanente.
Dado que inicialmente resultaba imposible reunir los votos necesarios para aprobar esas propuestas, los artículos fueron retirados en un momento y sustituidos por otros que contemplaban la aplicación de la fórmula de movilidad actual para marzo y ajustes por inflación a partir de abril. Según la formulación de esa iniciativa, para el primer ajuste por inflación en abril se consideraría la inflación de febrero. De esta manera, además del deterioro que se sumaría por la aplicación de la fórmula en marzo, la recomposición omitiría enero, un mes con una inflación muy alta. Por lo tanto, se llegaría al inicio de los ajustes por inflación con una fuerte pérdida de poder adquisitivo, sin ninguna compensación prevista o comprometida. Esta segunda propuesta tampoco logró el respaldo necesario para ser votada y fue eliminada del proyecto ómnibus, que finalmente fue abandonado por el gobierno en su totalidad.